Fundación FIDE y dentro de la Fundación del Club H para dedicar este espacio a las humanidades y al crecimiento personal. Hoy tenemos la suerte de profundizar en una historia, en un proyecto vital. Dos amigas se dejan llevar, impresionar por dos historias ajenas a sus vidas que impactan fuertemente en ellas. La historia de un norteamericano y la historia de un mexicano. Y estas dos amigas tiran del hilo de esa cometa y crean una fundación que tiene ya casi 20 años de trayectoria. Y para explicar estos elementos que aparentemente no tienen sentido, pero que cobran mucho sentido, tenemos aquí a Pilar Cánovas, que es la directora institucional e internacional de la Fundación. Bueno, ahora ya no, ahora ya llevo la línea corporate, un poquito más ya definida. Esto fue al principio. Al principio. Sí. Y bueno, pues nos puedes contar, Pilar, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Creo que es un proyecto y una vivencia impresionante y he visto muchas de este estilo y a mí me caló desde el principio y me gustaría que contaras cuál es el detonante para crear todo esto. Sí, realmente, bueno, esto no es una fundación normal, ¿no? Una fundación que surge de un capital o de un proyecto y entonces hay que poner algo en marcha, ¿no? Esto surgió de una forma espontánea y natural, ¿no? Tengo que decir que has dicho que éramos dos amigas, pero realmente éramos tres, ¿no? Dos amigas, María y yo, efectivamente, que empezamos con esta aventura, pero con María trabajaba Carolina, que forma parte del equipo desde el inicio y que podemos decir que somos las tres las que damos ese primer empujón a esta fundación, ¿no? Pues sí, cada una veníamos de un sector distinto, trabajábamos en cosas distintas y pasan dos cosas, ¿no? Como dices tú, ¿cuál es el detonante? Hay dos detonantes, ¿no? que suceden. Uno, en mi caso, fue la historia de un mexicano al que secuestraron y que estuvo 9 meses encerrado en un zulo de 1×3 en México. Y cuando, bueno, es una historia apasionante cuando yo la escucho en el año 2005, ¿no? Allá por el año 2005, que no había tanto testimonio, ni había tanto como hay ahora, talks por todas partes, ¿no? Y que todo el mundo cuenta sus historias y sus testimonios, ¿no? En aquel momento, pues lo escuché y me impactó muchísimo. Bosco Gutiérrez Cortina. Y me impactó muchísimo esa historia, ¿no? Y la compartí con María, ¿no? Y María también dijo, o sea, esta historia es impresionante, hay que buscarla, ¿no? Por su parte, María también en el colegio, pues una madre del colegio le deja un diario de un multimillonario americano, Nicholas Forsman, que lo tenía todo en la vida y que le diagnostican un cáncer y sabe que se va a morir. Y entonces en el proceso, en este proceso de su cáncer, escribe un diario a sus hijos, como un testimonio a sus hijos, y lo titula What Really Matters. Y habla de las cosas sencillas de la vida, ¿no? Que ya no le da tiempo a vivir, pero que quiere que sus hijos reflexionen sobre ella, ¿no? Entonces, con esta mezcla explosiva, ¿no? Hacemos la siguiente reflexión, ¿no? ¿Por qué te tienes que dar cuenta de las cosas importantes de la vida cuando ya no tienes tiempo para vivirlas o cuando te pasa algo tan gordo como un secuestro, ¿no? ¿Por qué no te lo cuentan cuando eres joven, cuando tienes toda la vida por delante y puedes tomar buenas decisiones, ¿no? Y con este espíritu empezamos a maquinar qué podemos hacer, cómo podemos transmitir esto, ¿no? Y bueno, pues casualidades de la vida, que yo no creo en las casualidades. Resulta que a través de un amigo que conocía a la familia de Bosco, dice, oye, que Bosco está en Madrid. Tuviste una entrevista, estaba 2 horas en Madrid. Estaba 2 horas, pasaba por Madrid y no tuvimos una entrevista, le abordamos directamente en su hotel, iba con toda su familia, ¿no? Y entonces Bosco nos escuchaba y nosotras con todo el entusiasmo, hemos organizado un congreso para transmitir valores a los jóvenes y entonces queremos que sea, y realmente no había nada organizado, ¿no? Era un sueño, bueno, había organizado en nuestra imaginación, sí lo habíamos organizado, pero Bosco enseguida nos dijo, sí, tranquilas, yo vengo a este congreso, por supuesto que vengo, ¿cuándo es? Y nosotras, claro, nos quedamos... El año que viene, ¿no? Tardamos 1 año y medio en preparar ese primer congreso porque no había nada, pero ese primer sí realmente fue un empujón muy fuerte para decir, bueno, pues ya tenemos algo.
vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a organizarlo. Y empezamos organizando un primer congreso de jóvenes llamado Lo que de verdad importa, gratuito, que reflejara historias de vida que nos pudieran ayudar o hacer reflexionar sobre los valores importantes de la vida. Pues vamos a esas historias. He visto cifras de al principio 80.000, 300.000, no sé por dónde vais ya, 400.000, 500.000 asistencias, pero es un número impresionante, desde luego que es increíble. Realmente yo no llevo la cuenta pero te diré que llevamos más de 300 congresos seguro, entre nacionales e internacionales, que estamos presentes en 10 ciudades en España, en 9 países que hemos, a lo largo de estos años hemos estado yendo en el mundo, y con muchísimos congresos y muchísimas historias. Y el poder de esas historias, que lo que hacéis es mostrar la historia en vivo, muy desnuda, muy expuesta, y que cada uno coja la que quiera y que lo coja como quiera y que lo lleve a su vida. Y bueno, son impresionantes. Yo empecé algunas al azar a verlas y otras que me habían dirigido. Hay una guerra en la vida de Abdul que cambia su vida, una guerra en su pueblo y en su localidad, en su ciudad, y luego hay una guerra en la vida y en la familia de otro personaje que no tiene nada que ver, que es Nacho y Leto. Es un matrimonio que cuentan una historia impresionante también. Bueno, podemos hablar de estas historias, de historias que ya son casi universales, como la de la cordillera de los Andes, ¿no? Como la de Nando Parrado. Nando Parrado, que bueno, es increíble. Pero fíjate, antes de entrar en el fondo, a mí me ha llamado mucho la atención la forma, porque siendo edades, personajes, procedencias distintas, cuando terminas de oírlas, de escucharlas, son lecciones magistrales, no importa lo que estén diciendo. Y es porque cuentan cosas terribles, ponen la miseria de su vida o de lo que ha habido alrededor de ellos encima de la mesa de una manera tan digna, tan elegante, tan de verdad, que es indiscutible. Hay un silencio, hay un respeto impresionante, ¿no? Y todos lo hacen fenomenal. Unos tienen más capacidad verbal, otros menos, unos tienen más simpatía, otros son más serios, pero da igual como sean porque estremecen. Todas las historias son increíbles, ¿no? Es así, me hace gracia que hayas seleccionado estas dos historias, así como son de las últimas, de estos últimos años, ¿no? Pero fíjate que tiene que ver un matrimonio como Nacho y Leto bueno, pues que lo tienen prácticamente todo en la vida, una vida fácil, pero ojo lo que hay detrás de todas las vidas, ¿no? Parece que hay vidas como muy extraordinarias, ¿no? Hay un ponente que dice que nosotros no nos quedamos con las vidas extraordinarias, sino con lo extraordinario de las vidas, ¿no? Y es cierto que en todas las vidas hay mucho de extraordinario, ¿no? De situaciones que hemos tenido que superar, o incluso no hemos tenido que superar, pero de vidas que de repente se han fijado en los demás y han dicho, yo tengo que hacer algo por cambiar el mundo, ¿no? Tenemos muchísimas historias de solidaridad, ¿no? Y al final, la clave que yo creo que dimos con ella es que no queremos decir lo que de verdad importa en la vida es, sino que queremos ayudar a que se descubra, ¿no? A que los jóvenes, y no solo los jóvenes, a que todo el mundo lo descubramos, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de estas historias de vida que te dicen, a mí me ha pasado esto, estos son los valores que me han ayudado a salir adelante, ojalá te sirvan a ti, ¿no? Y eso es lo que realmente capta la atención, como tú dices, ¿no? Esa sinceridad, es una vía directa de corazón a corazón, ¿no? Que dice, es que te lo quiero transmitir tal y como lo he vivido, ¿no? Entonces, cuando unas cosas son vividas en primera persona y son de verdad, transmiten de verdad, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y fíjate, hay muchos testimonios de trastornos del comportamiento, de la conducta, de adicciones, que es un tema tremendo. Tremendo. Pero yo creo que el de Nacho y Leto va mucho por ahí, por las adicciones. Y como al final me encanta, una de las veces tú decías que si tenemos que reducirlo a una cosa, es el amor, ¿no? El amor entre las personas, el amor que esa pareja se tiene, el amor que su hija Lola proyecta sobre ellos, los que les hace salir, superar cada día, porque van
van a tener esa adicción y esa dependencia de por vida. En el caso de Abdul es una historia totalmente distinta y es el abuelo. A mí me emocionaba cómo hablaba de su abuelo, ¿no? Qué importante es cuando impactas en las personas o las personas impactan en ti y tienes la humildad de reconocerlo, de quererlo, de vivir con eso, que te cambian la vida, que te sacan de un abismo al que la vida te lleva, y ese abuelo que pues tiene una vida y una apariencia muy humilde y muy normal, fíjate cómo caló en ese niño, ¿no? Y le dio la fuerza para sobrevivir a un secuestro, a la situación más dura, que no era ni siquiera adolescente, era un niño cuando esto pasó. Sí. Bueno, un niño que pasó a ser adolescente, joven y adulto de golpe, ¿no? En 4 meses, por vivir lo que tuvo que pasar, ¿no? Sí, en el fondo, sí, el amor podemos decir que es la base y es ¿no? Esa fuerza, ese motor que te hace superar cualquier adversidad en la vida, ¿no? Las historias de solidaridad también son movidas por el amor. Yo me acuerdo que una de las primeras historias de solidaridad que vivimos el segundo año fue la de Jaume Sant Llorente, ¿no? Sonrisas de Bombay, ¿no? Que él ve a unos niños y dice, o sea, le movió la compasión, él lo dice, ¿no? Esa compasión es padecer con, ¿no? Y entonces él se sintió ese niño vulnerable de la India, ¿no? Al que iban a secuestrar para la red de prostitución infantil, ¿no? Y entonces él se rebeló contra eso y dijo, no, yo es que tengo que estar ahí, ¿no? Entonces el amor en todas sus modalidades, ¿no? Esa red que te sostiene cuando te estás hundiendo y dices, no puedo salir adelante, ¿no? Bueno, te pondría tantos ejemplos de tantos ponentes, ¿no? Una frase de Pedro García Aguado, por ejemplo, que es una historia también de adicciones, sí. ¿No? Que tuvo una relación difícil con sus padres porque se separaron cuando él era muy joven, niño, y entonces dice, al final de mis días me he dado cuenta que cada uno de mis padres tenían una forma de quererme distinto, que yo en ese momento no entendía, ¿no? Pero supe comprender al final cuál era esa, ¿no? Entonces, bueno, pues que al final sí que puede ser la base de todas las historias, ¿no? Y cuando, sin querer, sin que esté en mi ánimo el decir voy a racionalizar esto o voy a buscar una fórmula, yo creo que es inevitable plantearse qué tienen en común, ¿no? Porque todos podemos llegar a la conclusión de que uno no está sentado un sábado en su casa en un sofá y dice mañana voy a ser maduro, ¿no? Sino que la vida te lleva a una situación límite y por situación límite puede haber cosas, fenómenos de la naturaleza, puede haber guerras, puede haber situaciones culturales, políticas, familiares, de una índole muy diversa, te lleva a una situación difícil y es ahí o bien cuando lo superas, como todos estos testimonios, o bien pues cuando sucede la tragedia de dejarte, de que dejes que te supere, ¿no? Y no llegas nunca a superarlo, te conviertes en una víctima. Entonces, cuando te planteas qué tienen en común, pues tienen en común una situación difícil y una persona que tiene la capacidad de sobreponerse y de luchar. No todas las historias que tenemos son de situaciones difíciles, ¿eh? Hay personas que no han tenido ninguna situación difícil y sin embargo han querido dar un cambio en la sociedad, han querido ayudar a los demás, ¿no? Son todas las que todos los emprendedores sociales que tenemos, que son muchos, ¿no? Hablabas de la amiga de una hija tuya que estaba en ICADE y que... Sí. Y que fue... Bueno, realmente esta niña estaba estudiando, efectivamente, estaba en tercero de ICADE, vino al primer congreso de Madrid, escuchó el testimonio de Jaume Sant Llorente, que es un periodista catalán, también asentadísimo, y que viajó a la India, que vio a estos niños y que ya a su vida dijo, no, es que yo tengo que implicarme aquí, ¿no? Y ella decidió dejar ICADE y se fue con las hermanas de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, y a día de hoy sigue siendo una hermana de la caridad, ¿no? Y sin embargo, te puedo asegurar que Jaume no planteaba nada religioso en su testimonio, ¿no? Era como simplemente se vio movido por el amor de esos niños y dijo, no, yo no puedo quedarme de brazos cruzados, ¿no? Y ella pues hizo clic y ¿no? Lo tendría dentro, ¿no? Ella lo tendría dentro. Por eso muchas veces decimos, ¿nosotros qué hacemos? Remover la tierra. ¿Por qué removemos la tierra? Porque en tierra seca no brota nada. Y a veces podemos estar todos más duros que
que una roca, ¿no? Y entonces necesitamos machacar esa roca, hacer la tierra, removerla para que brote la semilla, ¿no? Porque cuando no escuchamos, cuando no oímos, entonces, ¿qué pretenden estas historias? Agitarnos, ¿no? Remover esa tierra y que ahí pueda brotar lo mejor de nosotros mismos, porque todos tenemos muchas cosas buenas dentro, ¿no? Tú decías, ¿qué tienen en común una historia con la otra? Pues a lo mejor no tienen nada en común, ¿no? Sin embargo, te das cuenta, y esto yo lo he podido vivir a lo largo de todos estos congresos, lo he vivido en países tan distintos como Austria, por ejemplo, que tuvimos ahí un congreso que fue el congreso más organizado que hemos tenido en los días de la vida, porque ¿cómo son los austriacos? Además era la parte alemana, con lo cual imagínate, o sea, todo perfectamente organizado, racionalizado y tal, y al final sube al escenario un Pablito Pineda, síndrome de Down, que ha estudiado 2 carreras, que habla a corazón abierto de lo que ha tenido que sufrir en su vida y cómo ha superado su propia condición de ser síndrome de Down, y les ves vibrar, removerse y emocionarse exactamente igual que unos chicos en Chiapas, una de las regiones más deprimidas de México, que a través del gobierno recogían a chicos de pueblos para llevarles al evento del siglo, que era el congreso de lo que de verdad importa, y que con cualquier otro testimonio vibraron y vivieron lo mismo, con lo cual, ¿qué tienen en común? Todo, tenemos todo en común, tanto los receptores como los que cuentan sus mensajes y sus historias, ¿no? Al final todos poseemos lo mismo, ¿no? Tenemos las mismas tendencias a hacer el bien o a hacer el mal o a superar las cosas difíciles, ¿no? Y entonces nos vemos identificados. En un momento o en otro te ves identificado con una historia más que con otra, pero siempre te sientes identificado. Esa frase, remover la tierra, la utilizáis mucho, y hay otra que a mí me llamó mucho la atención, que decías, los jóvenes, un poco irónicamente, ¿no? Los jóvenes no tienen principios, claro que los tienen, claro que tienen valores, lo que no tienen es herramientas. Y eso me lleva a otra reflexión, que es que hay un silencio sobre lo esencial, sobre cosas de las que deberíamos estar hablando todo el día y no hablamos. Y no hablamos por comodidad, por miedo, eso sería otro debate y otra reflexión, pero es verdad que hay que hablar mucho y que hay que esto también se puede aterrizar en un terreno técnico, porque el tema, por ejemplo, de las adicciones es una ciencia y tiene muchos fundamentos, tiene muchos caminos por los que llegar a conocerlo, a profundizar, y eso es dar herramientas a los jóvenes, ¿no? El decir, como un ponente que decía, España es un bar de copas, ¿no? España es un bar de copas, y si en ese bar de copas a ti lo que te han dicho es lo que tienes que hacer es beber, pasártelo bien, y nadie te ha hablado nunca de lo que puede pasar, ¿no? De ese porcentaje de gente que tiene problemas, que todos estamos expuestos a eso, pero hay veces que o por tu naturaleza o por lo que te pasa en un momento determinado de mayor vulnerabilidad, caes en esa adicción, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Fíjate, cuando yo decía esta frase, ¿no? De que los jóvenes, o sea, el joven por naturaleza es entusiasta, se come el mundo, es emprendedor, tiene iniciativa, tiene todo un futuro por delante que comerse, ¿no? Y entonces muchas veces oímos hablar, ¿no? Es que esta juventud, lo que le pasa es que no les estamos ofreciendo las herramientas adecuadas para que ese entusiasmo, esas ganas de comerse el mundo, lo pongan encima, ¿no? Si no les estamos dando nada más que tecnología, que no digo que sea mala, ¿no? Pero redes sociales fíjate, ayer justo yo estaba viendo un documental sobre una persona que había trabajado en una red social muchos años y que se estaba dando cuenta, ¿no? Porque estaba analizando datos de los miles de millones de jóvenes adolescentes que están cayendo en problemas de salud mental gordos, o de acoso, o de suicidio, o de anorexia, o de tantas cosas, y que no se hace nada, ¿no? Y les estamos dando esa herramienta sin que sepan utilizarla para su mal, ¿no? Entonces, démosles cosas buenas. Y claro, ¿quiénes somos los responsables de los jóvenes? Pues en primer lugar sus padres, la educación,
pero la sociedad también, ¿no? También. O sea, quien dirige las instituciones, ¿no? El dar un buen ocio, el conducir las cosas. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, ¿no? En ese remover la tierra, en ese decirle, chicos, que podéis, ¿no? Que hay mucha vida por delante. Por ejemplo, tenemos muchos emprendedores estupendos que devuelven también. Emprendedor, siempre hay una parte social, ¿no? Un emprendedor social que dice, yo voy a hacer esto porque efectivamente quiero emprender, quiero tener mi negocio, quiero ganar mi dinero, quiero vivir bien, pero quiero devolver a la sociedad algo, ¿no? Quiero implicarme en los demás, en mi entorno, ¿no? Y eso es una buena herramienta para que los jóvenes digan, pues yo también quiero. Es que eso es lo que me gusta, ¿no? Porque eso es lo propio de la juventud, querer y entusiasmarse con todo. Sí. Lo acabamos de ver ahora mismo en Valencia, ¿no? Sí. Cientos, miles de jóvenes diciendo, ¿cómo yo voy ahí? Yo quiero ayudar, ¿no? Yo quiero hacer algo, porque los jóvenes quieren hacer algo. Totalmente, y además que va con la naturaleza humana, ¿no? Esas cosas te hacen feliz, proyectarte sobre los demás te hace feliz. Y el tema de las redes sociales pues es una felicidad muy pasajera, muy efímera, que bueno, pues es esa dopamina que llega, pero que es igual que llega, se va y que te deja peor todavía, ¿no? Que te alivia en un momento determinado, te evade en un momento determinado, pero no te hace feliz. Y sin embargo, bueno, pues el proyectarte, siempre se ha dicho, ¿no? Lo de Calcuta, la India, el hacer algo por los demás, estas obras de caridad, hace felices a la gente. Siempre, todo el mundo, el testimonio siempre es, he recibido mucho más de lo que he dado, ¿no? ¿Cómo es posible que digan eso, ¿no? Cuando estás dando tu vida y, sin embargo, es cierto, reciben más de lo que están dando, sí, ¿no? así es. Y Pilar, no sé si nos puedes hablar de estos proyectos concretos en los que se reconduce toda la actividad de la fundación. Tenéis un... Sí, como te digo, pues empezamos de una forma, empezamos 3 personas, luego 5, luego 8, ahora somos creo que 11, ya pierdo la cuenta porque hay mucha gente joven que entra, sale, tal, pero ahora ya después de la pandemia que hicimos un parón y que dijimos vamos a reestructurarnos y a organizarnos un poquito, tenemos como 3 líneas de actuación, ¿no? Nos hemos centrado porque hemos hecho todo lo que era difundir valores, nos daba igual cómo, cuándo, dónde y por qué, lo hacíamos, ¿no? Y ahora nos hemos ordenado un poquito más y tenemos 3 líneas de actuación. Está el departamento de Youth, que son los jóvenes que tienen el proyecto de los congresos en España, y fuera de España, y son congresos para jóvenes, donde cogemos espacios grandes, palacios de congresos grandes. Ahora, por ejemplo, la semana que viene vamos a estar en Vista Alegre, en Madrid, con 6.000 jóvenes, ¿no? Y hacemos ese congreso de lo que de verdad importa, donde pasan muchas cosas, donde hay música, donde hay testimonio, donde hay cosas que pasan, donde las entidades, patrocinadores ofrecen a los jóvenes también muchas oportunidades. O sea, es una gran fiesta, ¿no? en ese congreso, aunque le llamamos congreso, que suena muy serio, en realidad es un eventazo, ¿no? para toda la gente joven. Y está esa línea que sigue en eso. Luego también hacemos workshops en las universidades también un poco para vocación profesional y bueno, estas cosas, ¿no? La vocación profesional siempre contando con los valores como centro y raíz de todo, ¿no? Luego está una línea social, que tenemos un proyecto maravilloso que se llama Tu historia de verdad importa, que lo dedicamos a la gente mayor, a los mayores, y unimos 2 generaciones, una joven y una mayor, les juntamos para hacer un proyecto común que es desgranar la vida del mayor. Y al joven le formamos, le damos un taller de escritura, un taller de cómo acompañar a un mayor, y a través de visitas a lo largo de unos meses van desgranando su historia. Hacéis una biografía. Hacemos una biografía, la escribimos con las fotos de los mayores digitalizadas y le regalamos en un acto maravilloso que hacemos con todos los mayores, le regalamos 10 ejemplares del libro de su vida, ¿no? Solo para ellos, ¿no? Para ellos y para sus familias, ¿no? Y es una joya de proyecto, es el proyecto donde más lloramos con diferencia, ¿no? Porque aunque nosotros tenemos historias muy extraordinarias, es verdad, en lo que de verdad importa, nuestros mayores tienen unas historias igualmente extraordinarias que tienen mucho que contar y que aportarnos, ¿no? Y ese es un proyecto muy bonito. Y luego está el proyecto de Corporate, que actualmente es el que estoy dirigiendo yo y está dirigido a las empresas. Las empresas desde hace unos años cada vez más requieren algo distinto. Ya no quieren solo resultados, ya no es solo resultados, ya no es solo formación en
capacitación, como si dijésemos, ¿no? Sino que quieren propósito. Y quieren, o sea, una empresa que ya hoy en día que no hable de propósito es raro, ¿no? Todos tienen un propósito, todos quieren devolver a la sociedad. Y los jóvenes lo demandan. Y los jóvenes lo demandan. No quieren entrar en una empresa que no Pero tenga ese alma, ¿no? Absolutamente, un joven, o sea, no quiere entrar en una empresa porque sea una empresa grande, sino porque él crea que su trabajo tiene algún sentido, ¿no? Entonces, pues esto mismo lo hacemos en la línea corporate a través de varios proyectos, ¿no? Uno que tenemos que se llama V, que es un foro empresarial donde participan muchas empresas y que siempre estamos a lo largo del año en varios encuentros dándole vueltas a cómo esa responsabilidad de impacto en la sociedad podemos mejorarla y, ¿no? Y podemos hacer vivir de verdad dentro de las empresas esos valores, ¿no? de responsabilidad, y luego no solo de responsabilidad, de liderazgo, de compañerismo, de trabajo en equipo, de todo, ¿no? Tenemos también otro congreso que se llama Importa, es un proyecto que se llama Importa, que son congresos pequeños para las empresas, para una entidad, para sus trabajadores, para sus clientes, para quien sea, ¿no? Y entonces este mismo espíritu de los congresos de lo que de verdad importa lo llevamos al campo de las entidades, ¿no? Y luego tenemos las experiencias, lo que llamamos las experiencias, lo que de verdad importa, ¿no? Y hay muchas empresas que dicen, mira, yo tengo este evento mío, pero quiero algo más. Entonces ese algo más lo ponemos nosotros, siempre con algún ponente, algo inspiracional, algo que les motive. Impresionante, pues muchas gracias, Pilar. Me llama mucho la atención el tema del corporate, por la parte que me toca, porque pasamos muchas horas de nuestra vida y muchos días de muchos años en una empresa, y el equipo se convierte en parte de tu familia, en gente muy cotidiana en la que puedes influir para bien y para mal, donde se pueden crear ambientes muy positivos o ambientes muy tóxicos, y yo creo que merece la pena y que todos estamos capacitados para hacerlo bien, ¿no? Y que tenemos que hacerlo bien, porque además es así como somos más inteligentes, mejores personas, y atraemos mucho más talento y hacemos que florezca mucho más ese talento. Ha sido un placer conversar contigo, Pilar. Muchas gracias. Muchísimas gracias.